Sí, y a mí no me da. Ahí está, Ahí sigue grabando. ahí está. Bueno, chicos, buenos días. Hoy vamos a empezar con la unidad 2 de la materia, tanto en microbiología agrícola como en microbiología general, que es metabolismo microbiano. Acá lo que vamos a ver, ahí tienen el temario, es fundamentalmente la parte de características del metabolismo, características generales del metabolismo, y lo que vamos a ir viendo es los distintos tipos de metabolismo, cómo ocurren y cuál es la aplicación que van a tener desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, ya sea agrícola, agrícola ganadero, pecuario o agroindustrial. ¿Está? Bien. Alguien que me diga qué es metabolismo. Un conjunto de reacciones que ocurren en una célula. Bien, es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de una célula. ¿Estamos? ¿Llegan a ver ahí el puntero, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, eso es metabolismo. El metabolismo, de acuerdo al tipo de reacciones químicas que ocurran, puede ser anabólico, anabolismo o catabolismo. El anabolismo son reacciones de síntesis, ¿sí? Donde los carbonos se van a ir reduciendo. Voy a pasar de algo más oxidado a algo más reducido. Voy a gastar energía para poder realizar el enlace de las cadenas que tengo que unir. ¿Sí? Y voy a ir de moléculas mucho más simples a moléculas más complejas. El catabolismo es lo contrario. Es la oxidación de una molécula orgánica con liberación de energía y es un proceso donde voy a ir degradando, degradativo. Para que cualquiera de esas reacciones ocurran a velocidad compatible con la vida, ¿qué es lo que necesito tener presente en el medio y que esté funcionando? Las enzimas. Una enzima, perfecto. ¿Está? Siempre, toda reacción química va a estar catalizada enzimáticamente. Eso es lo que me va a permitir que la velocidad de ocurrencia de esa reacción sea compatible con las necesidades de la vida. La reacción podría ocurrir lo mismo, pero a velocidades tan lentas que no nos serviría como seres vivos. ¿Está? Sí. Bien. Les voy a pedir que repasen los conceptos de óxido-reducción. Normalmente fallan mucho en ese tema y lo van a usar muchísimo en este tema y en toda la temática posterior de la materia, porque ustedes terminan queriendo oxidar o reducir moléculas que no lo pueden hacer. Nos ha pasado mucho con Carito en exámenes donde nos quieren oxidar el dióxido de carbono y el dióxido de carbono es la forma más oxidada de un átomo de carbono. Entonces les voy a pedir eso, repasen el concepto, no hace falta que estudien el tema como lo vieron en inorgánica, sino simplemente qué es un proceso de oxidorreducción y qué características debe tener un compuesto que se va a oxidar o reducir. Cuando un microorganismo hace un proceso metabólico, una vía metabólica, sobre todo una vía oxidativa, una vía catabólica, lo hace con dos finalidades importantes. Proporcionarse carbono para formar parte de la masa microbiana y para obtener energía. Esa obtención de energía, la eficiencia de ese proceso de obtención de energía va a depender de dos aspectos. Primero, de la diferencia de potencial redox entre el par redox que se está oxidando y el par redox que se va a reducir. ¿Está? Es la diferencia de potencial redox entre quien se oxida y quien se reduce. Cuanto mayor sea esa diferencia, mayor va a ser la producción energética. ¿Está claro eso? Y la segunda característica es la cantidad de reacciones o de pasos que tiene la vía metabólica que va a recorrer ese metabolismo. ¿Estamos? Si tomamos, por ejemplo,
dos procesos que vamos a ver posteriormente, que se los voy a volver a explicar ahí. Una respiración aeróbica, donde se me va a oxidar la glucosa y se me va a reducir el oxígeno para formar agua. Yo veo que acá está la glucosa que se oxida, con este valor de potencial redox, y acá está el oxígeno que se reduce con este valor de potencial redox. Vemos que la diferencia de potencial redox entre quien se oxida y quien se reduce es esta diferencia de acá. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a una respiración anaeróbica, donde se me va a oxidar la glucosa, pero quien se va a reducir no es el oxígeno, sino que es un compuesto inorgánico diferente del oxígeno, como por ejemplo el nitrato, que se reduce para formar nitrógeno atmosférico. Ahora la diferencia de potencial redox va a ser esta de acá, es menor a la anterior. Quiere decir que la producción de energía también va a ser menor. ¿Está? Y que esa diferencia de energía depende solamente de la diferencia de potencial entre los pares redox. ¿Por qué? Porque la cantidad de reacciones intermediarias van a ser exactamente iguales. ¿Está claro eso? Y si el aceptor, en lugar de ser nitrato, es sulfato, que lo tengo acá, sería esa la diferencia de potencial redox de la respiración aeróbica contra esta, la diferencia de potencial redox de la respiración anaeróbica de un aceptor sulfato, mucho más chiquita. Vemos que acá se va a generar muchísima menor cantidad de energía. ¿Estamos? Ya cuando veamos ahora respiraciones se los voy a volver a recordar. Eso es para que entiendan a qué hace referencia este término. Si hacemos referencia a cantidad de reacciones intermediarias, ya esto ustedes lo van a poder entender mejor porque ya vieron química biológica, les voy a comparar la respiración aeróbica con una fermentación. En la respiración aeróbica, las vías metabólicas a seguir van a ser glucólisis de glucosa a piruvato. Piruvato va a dar acetil-CoA. Acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs para producir coenzimas reducidas y todo eso va a ir a cadena respiratoria donde se va a oxidar generando agua. O sea que vemos que tenemos un recorrido metabólico muy largo. Contra la fermentación que va a ser glucólisis de glucosa a piruvato y el piruvato de alguna manera se va a reducir generando un compuesto final de naturaleza orgánica que es el producto de la fermentación. O sea que vemos que la cantidad de pasos intermediarios es muy cortito, es solamente la glucólisis prácticamente. Por eso la fermentación genera mucha menor cantidad de energía que una respiración aeróbica o anaeróbica, por ejemplo. ¿Qué pasa, Agustina? Profe, ¿usted pasó de diapositiva cuando estaba explicando recién? Déjame ver. No, perdón, porque como explicaba los pasos, pensé que había pasado de diapositiva y como No, por eso les dije que le estoy dando un ejemplo que después lo vamos a retomar cuando lo hablemos acá. ¿Sí? Esto se lo doy como ejemplo porque ustedes ya lo saben de biológico o lo deberían saber de biológica. Bien, disculpe. Entonces quedó claro, la eficiencia de la producción de energía va a depender o de la diferencia de potencial redox entre quien se está oxidando y quien se está reduciendo, o de la cantidad de pasos intermediarios que tenga la vía metabólica que está siguiendo. ¿Está claro eso? A mayor cantidad de pasos o a mayor diferencia de potencial redox, mayor producción de energía. ¿Estamos? ¿Quién levantó la mano ahí que quería preguntar? Yo, profe. ¿Sí, Mateo? Usted dijo de que depende de uno o del otro o de los dos en conjunto. Depende de uno, del otro o de los dos en conjunto, dependiendo de los metabolismos que estemos comparando. Perfecto. Por ejemplo, lo que te decía recién,
Si yo comparo respiración aeróbica con respiración anaeróbica, las reacciones intermediarias son exactamente iguales. La única diferencia es el último aceptor de electrones. O sea que acá no habría diferencia. Toda la diferencia estaría centrada acá. ¿Está? Bien. ¿Dudas con esto? Porque después cuando se los pregunto, hacen agua acá, a pesar que es una pavada. Bien, vamos a ir a la clasificación de los metabolismos. Los metabolismos microbianos los voy a clasificar teniendo en cuenta 3 aspectos. Primero, ¿de dónde proviene la energía? Segundo, ¿cuál es el origen del compuesto que se va a oxidar? Y tercero, ¿cuál es el origen del carbono celular? Siempre en ese orden. La primera parte del nombre del metabolismo va a ser el origen de la energía. La segunda parte del nombre del metabolismo va a ser el origen del poder reductor. Y la tercera parte va a ser el origen del carbono celular. ¿Estamos? De acuerdo a la fuente de energía puede ser quimio, cuando la energía proviene de una reacción química. Foto, cuando la energía proviene de una fuente lumínica, de la luz. Si tenemos en cuenta de dónde proviene el poder reductor, órgano, el poder reductor proviene de una molécula orgánica, o sea, se me está oxidando una molécula orgánica. Lito, el poder reductor proviene de la oxidación de una molécula inorgánica. Y acá tenemos con respecto a el origen del carbono celular, donde cuidado que ustedes tienen un concepto muy erróneo de lo que es heterótrofo y de lo que es autótrofo. Heterótrofo significa que el carbono proviene de una molécula orgánica. Autótrofo, el carbono proviene de una molécula inorgánica, como es el dióxido de carbono fijado por fotosíntesis. ¿Está claro? Porque acá normalmente ustedes acá nos comentan lo que vieron en el secundario, de que este tiene capacidad de alimentarse por sí mismo y este tiene que comer a otro para poderse alimentar. La traducción de eso, de que este se tiene que comer a otro, este lo que va a comer es materia orgánica, un compuesto orgánico de un alimento. Y de ese compuesto orgánico va a sacar el carbono. Por ejemplo, el carbono lo va a sacar de una glucosa. Por ejemplo, el carbono lo va a sacar de una proteína, de moléculas orgánicas. ¿Está claro? ¿Puedes repetir eso, profe? Que heterótrofo es cuando el carbono proviene de una molécula orgánica, como puede ser una glucosa, como puede ser un aminoácido de una proteína. Autótrofo es cuando el carbono tiene origen inorgánico, como es el dióxido de carbono que incorporamos por fotosíntesis. ¿Estamos, Mateo? Entonces, de la combinación de estos 3 parámetros surge el nombre de un metabolismo. Nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar con metabolismos quimio, órgano, heterótrofos, que obtienen energía de reacciones químicas, el poder reductor de la oxidación de una molécula orgánica y el carbono de una molécula orgánica. También voy a trabajar con metabolismos quimiolito autótrofos, voy a trabajar fotolito autótrofos, donde acá quimiolito autótrofo, la energía proviene de una reacción química, poder reductor de un compuesto inorgánico y el carbono celular de un compuesto inorgánico. Fotolito autótrofo, la energía proviene de una energía lumínica, el poder reductor de un compuesto inorgánico y el carbono celular de un compuesto inorgánico. Este metabolismo que tienen acá abajo sería lo que normalmente conocemos
como ¿qué metabolismo conocen que obtiene energía de la luz? Fotosíntesis. Esa es la fotosíntesis. Profe, Sí. ¿ahora está puesto a modo de ejemplo esto de quimio, órgano, heterótrofo o normalmente es así? Si es quimio, es órgano y No, es... no, no. Yo esto lo puedo combinar Ah, de perfecto. cualquier manera. ¿Sí? Podríamos tener un quimio lito heterótrofo. ¿Sí? Que obtuviera energía de una reacción química, poder reductor de un compuesto inorgánico y el carbono celular de un compuesto orgánico. Está siempre la combinación del nombre del metabolismo surge de la fuente de energía, la fuente de poder reductor y la fuente del carbono celular. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver principalmente aquellos metabolismos que están directamente relacionados, que son importantes, de alguna manera para la producción agropecuaria o agroindustrial. ¿Está? Bien. ¿Dudas con la clasificación? Entonces siempre, primer término, fuente de energía, segundo término, fuente de poder reductor, tercer término, fuente de carbono. De la combinación de esos tres términos surge el nombre del metabolismo. ¿Estamos? Una pregunta, profe. ¿Sí? Quimio, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es quimio? La fuente de energía, pero ¿qué puede ser? Son conjuntos de reacciones químicas, son una reacción química. Por ejemplo, Reacciones. la glucólisis, la oxidación de la glucosa por glucólisis, ahí tenés una secuencia de reacciones químicas que van a liberar energía. Ah, sí. ¿Está? Sí, sí. Entonces Sí, eso hace reacción referencia. Hay una reacción química que química. por alguna forma, ya sea por un proceso de oxirreducción o por una fosforilación a nivel de sustrato, libera ATP, libera energía. Sí, ¿Está? sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Porque prefiero que esto lo sepan bien. Porque es muy pavo, pero cuando le preguntamos en los parciales o en un final, se confunden. Profe, Y es importante que mantengan la secuencia, porque no es lo mismo que esto me lo alteren. Siempre es primero energía, segundo poder reductor y tercero la fuente de carbono celular. ¿Sí? ¿Quién quería preguntar ahí? yo, el compuesto que se oxida, por ejemplo, o si es orgánico, ¿de dónde podría provenir? De tu cuerpo. Mm, Puede ser el almidón de reserva de una planta, puede ser el glucógeno de reserva de un animal, puede ser la celulosa de la pared celular de una célula vegetal. claro, ¿Está? Puede ser glucosa libre en el citoplasma celular, un aminoácido libre en el citoplasma celular. ¿Está? Son todas moléculas orgánicas solubles o polimerizadas. Profe, ¿podría darme un ejemplo de fotoórgano autótrofo? Si te digo la verdad, no lo conozco. Ah, bien. Por Pero lo bien, menos no logro dentro de darme lo que es cuenta de quién importancia podría ser. agronómica, no conozco ninguno que se comporte de esa manera. ¿Está, Agustina? Ah, bien. Sería como el más común, digamos, fotolito autótrofo para el foto, digamos. El más común de los que nosotros trabajamos, sí, el fotolito autótrofo. Ah, bien. ¿Mm? Gracias. Bien. ¿Está lo tuyo, Matías? yo lo entendí, profe, sí. Bien. Vos, Martín, perdón. Bien, entonces siga.